El tiempo se ha cortado. El título del sermón de esta mañana, hermanos, que va muy de la mano con el estudio que trajo nuestro hermano Álvaro esta mañana también. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 7. 1 Corintios 7, versículos del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo que tenemos aquí en la tierra, hermanos, amigos, es muy corto, es muy limitado, es muy poco el tiempo que vamos a pasar nosotros viviendo en esta tierra. Recordamos que somos peregrinos, estamos nada más de paso en este mundo. No vamos a durar para siempre en este mundo. Y este mundo no va a durar para siempre tampoco. Un día, dice nuestro Señor Jesucristo, ya la promesa que nos ha hecho, que destruirá todo este mundo con fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y va a preparar una tierra nueva, un cielo nuevo para nosotros. Ahí va a ser la vida eterna en ese cielo eterno. Esta tierra va a pasar y todo lo que hay aquí en esta vida, en esta tierra, va a ser deshecho. Por eso, hermanos, por ese tiempo tan limitado que tenemos aquí, debemos hacer las cosas pensando en el día del juicio final, en la eternidad. ¿Cuánto tiempo usted piensa, verdad, que va a vivir en esta vida? A veces no queremos pensar en el día de nuestra muerte, en el día de la muerte de nuestros seres queridos. Nosotros como cristianos, amamos la venida del Señor y pensamos todos los días en la venida del Señor, que el Señor viene por segunda vez. No sabemos qué día será, ni la hora ni el día, ¿verdad?, en el que el Señor vendrá. No sabemos tampoco la hora ni el día en el que nosotros vamos a morir. Tal vez puede ser en este instante en el que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Que sea el día del juicio final, este día, y no lo sabemos. O que usted muera en este instante de un infarto. Que saliendo muera en un accidente. No lo sabemos. En estos tiempos, ¿verdad?, y en estas regiones, que saliendo usted se encuentre en medio de una balacera y muera. O sea, asesinado por error, ¿verdad? No se sabe, no lo sabemos cuándo es el día ni la hora de nuestra muerte, ni del juicio final. El tiempo, dice el apóstol Pablo aquí, es corto. El tiempo ha sido acortado, ha disminuido, se ha estrechado, se ha limitado. Cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de nuestra muerte. Cada día que pasa, estamos más cerca del juicio final. Eso sí es una realidad.
Cada día que pasa estamos más cerca. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? A veces no pensamos. Nos quedamos detenidos en la moda de este mundo, en la corriente del mundo. La vida terrenal es como la flor de la hierba. Un día está la hierba dando su flor y a las semanas esa flor, la hierba se seca, la flor se seca y se cae. Es como la neblina, dice la palabra de Dios, que un día en la mañana sale y para el mediodía se ha desvanecido. Así es la vida en esta tierra. Así es la vida del ser humano en esta tierra. Como agua derramada que no se puede recoger. La vida pasa, la vida se va. Por eso, hermanos, lo importante de pensar siempre en ese día del juicio. En la eternidad, en el cielo eterno, donde cada cristiano quiere vivir para siempre. Vivimos en esta vida para vivir en el cielo. Esa debe ser nuestra vida aquí en la tierra. Vivirla para un día poder estar en el cielo con nuestro Dios. ¿Cómo es eso? Obedeciendo al Evangelio, obedeciendo los mandamientos de Dios, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos, porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y un día poder estar ahí en la eternidad. Hay dos destinos finales para el alma del hombre: el cielo eterno y el castigo eterno. Nadie, los cristianos, queremos ir al cielo. El castigo eterno no lo queremos ni mencionar, pero hay que predicarlo también. Si usted no hace la voluntad de Dios, entonces está haciendo la voluntad del maligno. Si usted no quiere ir al cielo, entonces desea ir al infierno, a ese lugar de tormento, a ese lugar de castigo, que nuestro Señor Jesucristo fue uno de los que más predicó de ese lugar, del lago de fuego, ¿verdad? En aquel día no será importante el modelo de carro que usted traiga. Las personas se apasionan, ¿verdad?, con los vehículos, con los modelos del carro, con las casas grandes. Decía nuestro hermano, los ricos tienen mansiones. Todo eso va a ser destruido en aquel día. En aquel día no va a importar que usted haya sido pobre, rico, que haya tenido ese carro, que haya tenido esa casa, que haya usado esa ropa de marca, ¿verdad? Lo único importante será si usted está preparado para el juicio final, para dar cuentas a Dios. Hay muchas cosas que parecen ser muy importantes en esta vida, que en aquel día no tendrán importancia. Y vaya que nos afanamos nosotros, ¿verdad?, por las cosas de este mundo. Nos afanamos por tener un carro último modelo. Nos afanamos por tener una casa grande, hermosa, bonita, ¿verdad?, de 2 pisos. Hay personas hasta que se pierden, ¿verdad?, por buscar esas cosas, por buscar la riqueza. Empiezan a hacer cosas malas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice que estemos contentos con lo que tenemos.
que no nos afanemos por esas cosas. Y bien lo dice, si nosotros comprendiéramos, ¿verdad?, que todo esto se va a acabar en un instante, no nos afanáramos tanto. En este texto, hermanos, Pablo nos recuerda que la vida corre rápidamente, el tiempo es corto, nos dice. La vida va rápido hacia su fin. Que el gran negocio y diseño de ella es prepararse para morir o para la venida de Cristo. Prepararnos para nuestra muerte, hermano. Para morir en Cristo. Como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es en Cristo. Su vida estaba dedicada a servir al Señor, a hacer la voluntad de Dios. Él sabía que si moría iba a ser una ganancia porque iba a estar con Cristo, porque iba a ir al cielo. Reflexione esta mañana, hermano, amigo. Si usted muere hoy, ¿va a ser una ganancia para usted? Puede decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Y el vivir es en Cristo. No queremos a veces hablar ni de la muerte, ¿verdad? Va a ser cuando esté viejito, dice uno. Cuando tenga 80, 90 años ya me voy a morir. Decía un compañero, voy a vivir esta vida en el alcohol, fornicando, en las drogas. Ya cuando esté viejito, entonces me voy a arrepentir, me voy a hacer cristiano. ¿Quién te asegura que el día de mañana vas a estar aquí? No es una garantía la vida. No sabemos el día de mañana vamos a estar aquí o si Cristo viene. Le dije a ese compañero, ojalá que Cristo, que Dios te dé la oportunidad de llegar a ser cristiano. No le hace que cuando esté viejito, pero que te salve. Pero no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte, ni de la venida del Señor. Debemos prepararnos para morir o para la venida de Cristo. No importa cómo sea nuestra forma en la que moramos, ¿verdad? De un infarto, de una enfermedad, de un accidente, asesinado, no importa. Lo importante es morir en Cristo, morir haciendo la voluntad de Dios. Si morimos sin Cristo, hermanos, en pecado, no vamos a ir al cielo. Por eso lo importante de prepararnos para morir o para la venida de Cristo. Todos los planes de nuestra vida deben hacerse teniendo en mente que el tiempo ha sido acortado, que el tiempo es corto en esta vida. Romanos 13, vamos a leer, hermanos. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo y es hora de levantarnos del sueño. Es tiempo de despertar. Ahora está más cerca, hermanos.
que el año pasado, más cerca que ayer. Nuestra hermana hoy cumple un año de haber obedecido al Evangelio. Está más cerca ya de la eternidad. Cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermanos? Decíamos ahorita que no hay garantía. No sabemos cuánto tiempo nos queda. 30, 40, 50 años porque estamos jóvenes. No lo sabemos. Podemos observar los obituarios. ¿Quiénes están muriendo? ¿Qué es un obituario? Son los anuncios que se hacen sobre la persona que muere. ¿Cuándo nació? ¿Qué día murió? Si lo observamos, vemos que no solamente ancianitos son los que mueren. Jovencitos están muriendo. Y de una manera muy triste, aquí en nuestra región. Jovencitos mueren asesinados por otros jovencitos. 13, 14, 15, 20 años, 30 años, 40 años. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo vamos a vivir. Sobre todo, hermanos, recordando que Cristo puede venir hoy mismo, sin avisar, ¿verdad? Él no va a avisar cuando venga. Él no va a decir, ¿sabe qué? Cristianos, voy a venir en 15 días. No, Él no va a avisar, hermanos. Como ladrón vendrá, sin avisar. El ladrón no te va a avisar, ¿sabes qué? Iván, voy a robar tu casa el día miércoles para que no estés, para que te vayas. No, el ladrón no avisa. Nuestro Señor Jesucristo va a venir como ladrón, hermanos, sin avisar. No que sea un ladrón, ¿verdad? Sino que Él va a venir sin aviso. Debemos, hermanos, tomar en cuenta el fin en nuestras vidas, en nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras actividades personales, en la casa. En toda nuestra vida debemos tomar en cuenta el fin, la muerte, la venida de Cristo, los elementos ardiendo serán deshechos, que todo va a ser destruido, la resurrección, el juicio final, el cielo o el infierno. Todo esto debemos siempre tomar en cuenta en nuestra vida. Todos estos eventos, hermanos, que van a suceder. Dice 1 Corintios 7, ...29... Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No que se descuide el matrimonio, ¿verdad? Sino que ¿qué hace una persona religiosa que no tiene esposa o esposo? Se dedica a las cosas de Dios. Este texto no disminuye la fuerza de la exhortación de amar a la esposa. El matrimonio es de Dios y es muy importante. Y se debe agradar a Dios y agradar a su esposa. Pablo no está enseñando que se descuide la esposa, ¿verdad?
sino, hermanos, que el matrimonio no le estorbe para servir a Dios. Que la esposa, que el esposo no le estorbe para servir a su Dios. Se deben de cumplir los deberes hacia el esposo o la esposa, pero que no le impida la fidelidad a Dios. Que sea tan fiel en el servicio de Dios como si no estuviese casado, ¿verdad? Como si no estuviese esposa. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Comparemos en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 20. La parábola de la gran cena. Ese hombre que era invitado a la cena del Señor y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Estaba dando prioridad a su matrimonio. Estaba haciendo a un lado el servicio a Dios. Que no pase eso, hermano. No debemos ser como ese que dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir a la gran cena. Desde luego, ¿verdad? La esposa o el marido deberían ayudarnos a ser más fieles a Dios. Y así es en muchos de los casos aquí con el matrimonio de nuestros hermanos, ¿verdad? Ayudan a sus amigos, a sus esposos, a ser más fieles a Dios, a acercarse a Dios. Esto tiene que ver, hermanos, con quién está primero en su vida. Cristo o la familia. Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debemos amar más a Dios. ¿Por qué, hermanos, dice el apóstol Pablo esto? ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo eso? Porque en el día final no habrá ese vínculo familiar. Allá no va a haber esposo, no va a haber hijo, no va a haber padre, no va a haber hermano. Seremos como los ángeles, dice, ¿verdad? Todo vínculo o lazo familiar serán disueltos en aquel día. No habrá matrimonio ni familia. Por eso no debemos dejar que los lazos familiares estorben el servicio a Dios. Para muchos la familia es su vida. Solo viven por su familia. Pero como dice aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y es bueno amar a la familia, pero debemos amar más a Dios. Muy pronto no habrá familia, hermanos. Al morir se termina esta relación. Pertenece nomás esta relación del marido, del esposo, de la familia, a esta tierra nada más. Esta tierra que va a pasar. Nosotros vamos al cielo eterno. Mateo 22:30.
Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección, en aquel día, hermanos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, dice nuestro Señor Jesucristo, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Las relaciones humanas son terrenales, son breves. La relación con Cristo es celestial, hermanos, y va a ser eterna, y es eterna. Otra cosa que dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 7:30, dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que lloran, dice, sean como si no llorasen. En este mundo, hermanos, tenemos mucho sufrimiento, muchas lágrimas, pero no debemos ser afectados demasiado, ¿verdad?, por ellas. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, y a veces nos dejamos llevar por ese dolor, por ese sufrimiento, y nos enfermamos, ¿verdad? Nos enfermamos físicamente o nos enfermamos mentalmente también. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento puede llegar a enfermarnos. No debemos ser afectados por esas lágrimas, hermano. El llorar tendrá su fin muy pronto. Todo lo que nosotros sufrimos aquí, pronto dejará de ser ese sufrimiento. No es pecado llorar, hermanos. Todos lloramos cuando estamos afligidos, cuando nos va mal, también a veces en el trabajo, ¿verdad? En la familia lloramos por enfermedades. Si somos atacados, ¿verdad? También. Es bueno, ¿verdad? Es apropiado llorar cuando un ser querido se muere. Es algo natural. Debemos desahogarnos. Debemos llorar. Abraham lo hizo. Jacob también lo hizo. Los discípulos también hicieron un gran llanto sobre Esteban. Nuestro Señor Jesucristo también lloró. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo lloró. La palabra de Dios nunca dice que nuestro Señor Jesucristo se rió. A mí me llamó mucho la atención cuando me hicieron este comentario. Cristo lloró, dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no dice que Cristo haya reído. Tal vez lo hizo, ¿verdad? No lo sabemos. La palabra de Dios no lo dice. Lo que sí nos dice es que lloró. Lloró por su pueblo, lloró por sus discípulos, lloró por su amigo, quien había muerto, por Lázaro. No prohíbe el llorar cuando estamos afligidos, sufriendo, ¿verdad?, maltratados. Pero debemos evitar una tristeza excesiva, hermanos. Eso es lo que nos puede hacer daño. Lo que Pablo nos enseña es no dejar que el llorar estorbe al servicio de nuestro Dios. Que el sufrimiento no nos estorbe para servir a Dios. Los que lloran sean como si no llorasen. Es lo que Pablo nos enseña. Que no nos estorbe para adorar a nuestro Dios. Debemos tener ese dominio
sobre las emociones, el dominio propio. Hay personas que dan rienda suelta a las emociones. Se olvidan no solamente de Dios, de la iglesia, sino de la familia, de sus deberes, y eso es egoísmo. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Recordemos esto, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza en este mundo, que no tienen a Dios en este mundo. Nosotros los cristianos tenemos a Dios. Tenemos esa promesa de vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo le dice a esos hermanos que están afligidos, los que ya murieron en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nuestros hermanos que han muerto en aquel día resucitarán primero. Nuestros hermanos que han muerto en Cristo. Después van a resucitar los que no murieron en Cristo, ¿verdad? Pero una resurrección de condenación. Pero primero los que murieron en Cristo. Y si nosotros que hayamos quedado en las nubes, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí nos volveremos a ver nuevamente. ¿Y para qué, hermanos? Para estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Por eso no debemos dejar que las lágrimas nos atormenten, ¿verdad? Nos hundan, ¿verdad? En la tristeza, en la depresión. Tenemos esa esperanza de vida eterna. También Apocalipsis 21:4 nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a ser algo hermoso, hermanos, algo maravilloso. Dios enjugará la lágrima de los ojos de todos nosotros. Ya no va a haber muerte, que nos hace llorar, ¿verdad? Nos hace sufrir la muerte de nuestros seres queridos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber nada de eso, hermano. Ni pecado, ¿verdad? Ni enfermedad. Las enfermedades nos afligen. Allá no va a haber tampoco enfermedad. Dice la palabra de Dios también, los que se alegran, sean como si no se alegrasen,
Para muchos este mundo es pura felicidad, pura diversión. Viven solo para los placeres de la vida, que va a durar muy poco. No hablamos solamente de placeres pecaminosos, ¿verdad? Hay muchos placeres también sanos, inocentes, pero se debe evitar el exceso de alegrarse, como el exceso de llorar también. Se ponía el ejemplo, ¿verdad? Cuando unas personas ganan que un torneo de fútbol, un torneo de básquetbol, se alegran, ¿verdad? Y de tanta alegría se van a festejar con bebidas alcohólicas y se emborrachan, y eso hace que pequen. La borrachera es pecado y todas esas cosas malas. Por eso debe evitarse el exceso de alegrarse, también el exceso de llorar. La vida es corta, no es larga e interminable, es de muy corta duración. Por eso siempre ponerlo primero en primer lugar. Y dice la palabra de Dios para los cristianos, ¿verdad? Si alguno está alegre, ¿qué dice? Cante alabanzas. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está afligido, haga oración. Es el mejor consejo que tenemos nosotros, hermanos. Estamos alegres, cantar alabanzas a nuestro Dios, dar gracias a Dios. Estamos afligidos, dolidos, sufriendo, llorando. Hay que hacer oración, orar sin cesar. Que el regocijo no sea excesivo, porque muy pronto seremos como si nunca hubiésemos llorado ni regocijado. Dice también, los que compran sean como si no poseyesen. Por eso no hay justificación para la acumulación de muchos bienes materiales. Deuteronomio capítulo 6. Y muchas personas se olvidan de Dios, hermano. De tanto tener bienes materiales, dinero, se sienten autosuficientes. Dicen, ya no necesitamos a Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando el Señor te traiga a la tierra, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Hermanos, debemos tener presente también que pronto otra persona tendrá su negocio o tu empleo. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Llega otra persona a ocupar su empleo. Otra persona vivirá en su casa. Otros estarán invirtiendo su dinero y disfrutándolo. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Así pasarán las riquezas. Personas trabajan toda su vida para hacerse ricos.
Y cuando se disponen a disfrutar de esas riquezas, mueren. Nunca las disfrutaron. Personas, y a veces descuidamos a nuestra familia, descuidamos las cosas que realmente importan, las cosas espirituales en nuestra familia. El padre de familia, por irse a trabajar los domingos, descuida el ir a la iglesia, el llevar a la iglesia a su familia, a su esposa, a sus hijos, que es lo que realmente importa. Por ir a ganar unos centavos, ¿verdad? Que está bien trabajar y ganar dinero, y tiene que hacerlo el padre de familia, pero debe poner primero a Dios, las cosas celestiales, las cosas eternas, lo que realmente importa. Eclesiastés 5:10 Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo más importante, hermanos, es tener tesoro en el cielo. Hacer tesoros en el cielo, hermanos. Recordemos que somos peregrinos aquí, que el mundo no es nuestro hogar, estamos de paso aquí. Todo lo que hagamos aquí se va a quedar. El dinero, las cosas materiales, todo va a ser deshecho, destruido. En conclusión, hermanos, el espíritu, el alma, debe ser independiente de toda relación, de todo lazo, todas circunstancias, de toda posesión material, de todo empleo o negocio. Debemos estar listos a sacrificar cualquiera de estas cosas si existe el más mínimo peligro de que estorbe nuestra comunión con Dios. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo aquello, hermanos, que estorbe para tener comunión con Dios, tenemos que estar listos para hacer un lado. Ya sea el trabajo, a veces la fama, ¿verdad? A veces el deporte nos estorba para servir a Dios. A veces el novio, la novia, el esposo, la esposa, un familiar, ¿verdad? Debemos amarlos. Claro, es un mandamiento amarlos, pero amar más a Dios. Debemos prepararnos para la muerte, para el juicio final. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Decía nuestro hermano ahorita, si el doctor nos dice que tenemos 6 meses de vida, ¿qué vamos a hacer, hermano? Solamente Dios sabe, ¿verdad?, cuánto tiempo tenemos de vida. Pero si nos dijeran, tienes 6 meses de vida, hay que prepararnos para morir en Cristo.
Prepararnos para el encuentro con Dios. A Ezequías se le dijo, ¿verdad? Pon en orden tu casa porque vas a morir. David, hay solamente un paso entre mí y la muerte. Un solo alto que alguien pasa sin parar. Ahí podemos quedar. Un solo semáforo en rojo que alguien no respete. Ahí se acaba, hermano, la vida en esta tierra. Como decía este compañero, ¿verdad? Cuando esté viejito ahí voy a servir al Señor. No tenemos garantizada la vida. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así será la venida del Señor, hermanos, como ladrón en la noche. Hermanos, hay que prepararnos, hermanos, hay que seguir luchando, hay que seguir fieles, ser fiel hasta la muerte, dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo te daré la corona de la vida. No sabemos qué será primero, la muerte o la venida del Señor. Reflexionemos, hermanos, si ahorita viene nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos preparados para darles cuenta? Podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Para eso estamos aquí, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para crecer espiritualmente y prepararnos para ese día. Gracias y que Dios les bendiga.